Así ya podemos comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Algún comentario sobre la clase pasada? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran realizarme? ¿No los hay? Bien. Vieron que la clase de todas maneras quedó grabada. Yo ya vi que tuvo algunas visualizaciones. Así que supongo yo que ya sea los que participaron o los que no pudieron participar, pudieron por lo menos mirar el contenido. En realidad en la clase pasada habíamos avanzado poco en lo que es esta presentación, porque me pareció interesante ponerle un contexto a este autor y sobre todo un contexto que lo ubicara no solamente en ese conjunto de pensadores en torno a qué es esa cosa llamada ciencia, sino un contexto en cómo se van dando los procesos de transformación. Es decir, cómo los conceptos, y en este caso el concepto en torno a la pregunta ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Las respuestas a esa pregunta van transformándose conforme pasa va pasando el tiempo y se van tomando nuevos elementos, nuevas evidencias que van surgiendo. Yo lo que les comentaba, para hacer es muy breve síntesis, es que de alguna manera yo percibía al menos a Feyerabend como el primero de los autores dentro de esta línea de pensamiento que venimos viendo a lo largo del curso, un pensador que se colocaba desde una postura contrahegemónica. ¿Qué quiere decir contrahegemónica? Quiere decir que de alguna manera intenta desafiar a las concepciones imperantes en ese momento. Estamos hablando que esto que estamos viendo de Feyerabend fue escrito en la década del 60, 70, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy quizás ya esa hegemonía está muy debilitada, no en todos lados, quizá incluso hasta en la propia comunidad científica tenga mucha fuerza, pero está debilitada por lo menos en lo que hace a las conceptualizaciones de los propios epistemólogos, filósofos de la ciencia, en fin, la gente que en general reflexiona sobre la ciencia, sobre qué es esa cosa llamada ciencia. Una de las cuestiones, y es justamente la diapositiva que tenemos adelante, una de las cuestiones es precisamente este giro histórico. Este giro histórico que ustedes ya habrán visto con Kuhn, es decir, comienza a verificarse con Kuhn. Kuhn y Feyerabend son coetáneos, son contemporáneos entre sí, y por tanto no es sorprendente que haya, digamos, que ambos, junto con otros, desde luego, yo me estoy refiriendo a los autores que venimos viendo para no diversificar demasiado el espectro, toman digamos, van a buscar evidencia empírica, ahora sí, van a buscar evidencia empírica en cómo fueron los procesos evolutivos de las teorías científicas. Por supuesto, lo que vamos a encontrar nosotros, tanto en Kuhn como en Feyerabend, como en muchos otros, es una evidencia que se busca sobre todo en lo que se le llaman las ciencias duras, básicamente en la física, en la astronomía, incluso en la matemática, en la química, que es donde también hace mucho hincapié Thomas Kuhn, ¿verdad? Para todos estos autores las ciencias sociales están un poco olvidadas, están un poco dejadas de lado. Luego volveremos con ello, sobre todo en la clase que viene, cuando hagamos una crítica, una recapitulación crítica, discúlpenme, de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, y ahí sí vamos a hacer jugar fuerte a todo un grupo de pensadores que se pueden colocar en lo que se denomina sociología de la ciencia, etc. Pero uno de los grandes cambios es justamente el giro histórico. Ya lo vieron con Kuhn, no sé bien qué vieron con Kuhn, o a partir de Kuhn como este giro histórico, pero es eso, es buscar evidencia, es decir, es preguntarse, pero los científicos, en cualquier tiempo, en cualquier situación geográfica e histórica, en cualquier coyuntura política y económica, ¿siempre actuaron de la misma manera?
hay o es razonable suponer que hay una cierta racionalidad científica o una cierta, que obviamente se traduce en una metodología particular, en un abordaje particular, en una concepción particular del conocimiento, por encima de todas esas transformaciones coyunturales, y vaya si las ha habido. Y la respuesta de estos autores que profundizan en lo que se dio en llamar el giro histórico es que no, de ninguna manera. Es decir, lo que el giro histórico les permite y nos permite es analizar con evidencia empírica, y esto no es menor, este dato, este énfasis que pongo en la palabra evidencia empírica no es menor, puesto que esto nos permite percibir cómo los diferentes científicos en las diferentes épocas, atendiendo a problemáticas también diferentes. Se quedó congelado, se quedó congelado. Sí, se Perdón, apagó. me quedé. Perdón, me dice. Ah, Sí, te habías quedado congelado. ahora se escucha mejor. Si veo que Ahora estoy. Si veo que se repite, ahora me salió un cartelito que mi internet era inestable. Si veo que se repite, bueno, capaz que corto la pantalla. En principio preferiría seguir así. Pero bueno, si vemos que el problema se repite, la corto. Retomo entonces, es decir, ¿qué nos muestra esta evidencia histórica? O esta evidencia que uno recoge a través de la historia, es que los procedimientos empleados por los científicos a lo largo del tiempo, en coyunturas variables, respondiendo a preguntas variables, a intereses también diferentes, por supuesto, fueron diferentes. Entonces, este es uno de los elementos que va a llevar a Feyerabend, lo vamos a ver más adelante, a afirmar de que justamente no hay, o es de alguna manera presumir una quimera o una utopía, presumir la existencia de una metodología científica o un abordaje científico independientemente de la coyuntura. Y acá nos lo dice en este pasaje. Dice, la historia de la ciencia no consta de hechos y de conclusiones derivadas de hechos. Es decir, el hecho, lo que uno puede tomar como objeto de estudio, no sé, la caída de un cuerpo, la existencia de un planeta, la combinación de elementos químicos, etc. Eso que para algunos, por ejemplo, para los positivistas lógicos e incluso para Popper, pasaba por un hecho, en realidad es una construcción. Es una construcción. Es una construcción de época, y esa construcción de época depende precisamente de los intereses y de la perspectiva que se asume para mirar un problema que varía de tiempo en tiempo y de coyuntura en coyuntura. Entonces, dice, o vuelvo a esta cita de Feyerabend, contiene ideas, interpretaciones de hechos, o sea, la realidad se interpreta. ¿Qué quiere decir que se interpreta? ¿Quiere decir que se interpreta libremente? No, no, no. No es que yo pueda decir que un pájaro es un elefante. No, por supuesto que no. Quiere decir que mi concepto de qué es un ave, de qué es un mamífero, de qué es un elemento, de qué es un átomo, varía de acuerdo a nueva evidencia que va surgiendo, de acuerdo a los intereses que se van anudando a lo largo del proceso de desarrollo científico. Y también procede a partir de problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, etc. Es decir, coloca los procesos de producción de conocimiento científico en un devenir evolutivo. Y como en todo devenir evolutivo, los objetos, las ideas, se van transformando. Y continúa Feyerabend. Les aclaro, cualquier duda me la hacen saber, desde luego, ¿no? En un análisis más minucioso se descubre que la ciencia no conoce hechos desnudos en absoluto, sino que los hechos que registra nuestro conocimiento están ya interpretados de alguna forma y son por tanto esencialmente teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que están cargados por
preconceptos, por ideologías, por intereses, por recortes diferentes. Hay un viejo ejemplo que se emplea muy a menudo. El propio lenguaje que nosotros usamos, el lenguaje natural, es un recorte particular de los hechos. Este ejemplo, quizás ya se lo haya comentado algún compañero previamente en otras clases, ¿verdad? Pero es tan patente que es bueno traerlo de vuelta acá. Nosotros, para designar al agua en estado sólido, tenemos dos palabras: hielo, nieve. Pese a que nunca hemos visto nieve acá en Uruguay, o alguno quizá en algún momento, pero es algo muy episódico. Nos alcanza con ese recorte de la realidad para entender de qué estamos hablando. En nuestra cultura eso alcanza para designar ciertas formas del agua en estado sólido. Y ya está. En cambio, los pobladores de Groenlandia, por ejemplo, ¿verdad?, que son pueblos que viven en el hielo todo el año, tienen 5 designaciones diferentes para el agua en estados, o mejor dicho, el H2O en estado sólido. ¿Por qué? Porque para ellos es clave segmentar el mundo de diferente manera. ¿Por qué? Porque para ellos no es lo mismo un hielo blando que un hielo duro, porque en el hielo blando no se puede caminar porque uno se hunde y muere congelado. No es lo mismo la nieve recién caída que la que está aposentada durante meses, porque tiene usos diferentes, funcionalidades diferentes, peligros o ventajas diferentes. Entonces, nosotros ya desde el lenguaje, e incluso ignorándolo, segmentamos el mundo de una manera que nos es funcional. Y esto no lo inventa cada nuevo ser humano que nace. El lenguaje es la cultura que heredamos. Es como esa imagen de cuando uno entra al cine con la película empezada. Y sí, la película ya empezó, las butacas están dispuestas de determinada manera, uno se sienta donde puede, en lo oscuro, y trata de ponerse al tanto de lo que está sucediendo en la pantalla. Lo logra mejor o peor, pero la historia ya comenzó. Y vamos a tratar de entender eso que está pasando en la pantalla, tómenlo como una metáfora, desde luego, con los instrumentos que tenemos a mano. Y los instrumentos que tenemos a mano son el producto de una socialización particular propia de nuestra cultura. Eso quiere decir que los hechos están cargados de teoría. Para mí no es una expresión feliz decir que están cargados de teoría. Están cargados de la cultura en su conjunto. Por supuesto, puede haber culturas más refinadas que otras. La cultura científica es más refinada que la cultura popular. Refinada en el sentido de que afina más los conceptos, no que sea mejor. Eso quiere decir que los hechos están cargados, están predeterminados, lo cual no quiere decir que sean inviolables la predeterminación. Quiere decir que ese es el punto del cual partimos. Luego está en nosotros transformar esa determinación, repensarla, en fin, lo que sea. Entonces, sino que los hechos que registran nuestro conocimiento están ya interpretados de alguna forma y por tanto son esencialmente teóricos. Siendo esto así, obviamente, si miramos hacia la historia de la ciencia, vamos a ver cómo las diversas coyunturas han segmentado la realidad de diferente manera. Y esa segmentación, producto de intereses, de preconceptos, de tradiciones, de creencias, etcétera, de saberes anteriores, le va a dar una cualidad particular a ese hecho que creemos que está ahí desnudo, esperando por nuestra percepción. En realidad lo que hacemos cuando percibimos, eso es lo que nos dice Feyerabend, desde luego, lo que hacemos cuando percibimos es percibir desde un determinado lugar. Estamos histórica y culturalmente situados y nuestra percepción obedece, no quiere decir que sea homogénea en todos los participantes de una cultura, obedece a esa tradición, o por lo menos parte de ella.
Entonces, siendo esto así, la historia de la ciencia será tan compleja, caótica y llena de errores como las ideas que contiene. Y a su vez estas ideas serán tan complejas, caóticas y llenas de errores y divertidas como las mentes de quienes las han inventado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos encontramos cuando miramos hacia atrás, cuando miramos la ciencia desde una perspectiva histórica, lo más desapasionada posible, lo que vamos a encontrar es una evolución permanente de conceptos, de ideas y de segmentaciones, por tanto, de la realidad. Esto va a servirle, y como dije recién, y le va a servir sobre todo a Feyerabend, precisamente para generar su tesis principal de que no hay un método científico. Por eso el libro incluso se llama Tratado contra el método. Perdón, creo que me pasé de... Pero seguimos así, lo que pasa es que, a ver si puedo correr esto, no. Voy a volver. Así. Entonces, acá estamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto se le transmite a los científicos? No. Según Feyerabend, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy la voz de Feyerabend. ¿Qué pasa? Pasa que justamente en un intento por simplificar la realidad para hacerla más accesible al conocimiento, lo que se pretende hacer es justamente lo contrario, según Feyerabend. Es decir, simplificarla. ¿Simplificarla qué quiere decir? Quiere decir quitarle toda esa carga caótica, histórica, socialmente condicionada e incluso determinada. Y nos dice, un ligero lavado de cerebro conseguirá convertir la historia de la ciencia en algo más insípido, más simple, más uniforme, más objetivo y más fácilmente accesible a un planteamiento por reglas estrictas e incambiables. Es decir, solo, y esto es una crítica directa a dos puntas, sobre todo una crítica al positivismo, que simplificó de tal manera la realidad que dice, bueno, acá cabe esta metodología de abordaje. Pero también esto es una crítica a Kuhn, porque el científico kuhniano, y ustedes lo recuerdan cuando lo vieron, es un científico que para Feyerabend tiene ese ligero lavado del cerebro, que le simplificó la realidad en el contexto de esa matriz disciplinar o ese paradigma, como al principio dijo, ¿verdad? Ahora, cuando trascendemos esta simpleza, cuando vamos a la realidad y vemos que de simple no hay nada, entonces, obviamente, lo que Feyerabend percibe es que la educación científica lo que hizo fue distorsionar de tal manera la realidad para que entrara dentro del método y no al revés. Y no hacer que los métodos, ya no podemos hablar de un método, los métodos de abordaje entraran en una realidad caótica y compleja. Es como invertir la carga de la prueba. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro? Veo una sola persona que dice que sí, que es Mattioli, pero supongo que es el vocero del grupo. Pero digo, capaz que me estoy manejando. Entonces, justamente lo que nos dice Feyerabend contra el dogmatismo es que ese dogmatismo de la educación científica que tanto alababa Kuhn, porque para Kuhn era clave ese dogmatismo, porque hacía entrar en una especie de tubo opaco al científico en su proceso de formación y luego en su proceso profesional, donde las problemáticas sobre la interpretación, si A, si B, si C, se eliminan y lo que se hace es seguir una determinada dirección. Esta es una muy fuerte diferencia con Kuhn, una oposición muy fuerte a Kuhn. Y nos dice, la educación científica, como hoy se entiende, apunta exactamente a ese objetivo. Tal educación simplifica la ciencia, simplificando a sus participantes, es decir, empobreciendo a sus participantes.
En primer lugar, se define un dominio de investigación, a continuación el dominio se separa del resto de la historia y recibe una lógica propia. Después, un tratamiento completo con esa lógica condiciona a quienes trabajan en dicho dominio. Con ello se consigue que sus acciones sean uniformes y al mismo tiempo se congelen grandes partes del proceso histórico. Hechos estables surgen y se mantienen a pesar de sus vicisitudes de la historia. Finalmente, su imaginación, la imaginación de los científicos se está refiriendo, claro está, queda restringida e incluso su lenguaje deja de ser el suyo propio. Es decir, el científico de alguna manera se enajena en un proceso que aspira a la eficiencia, y por cierto la ciencia es eficiente, pero ese logro de la eficiencia es a costa de una enajenación y un empobrecimiento del sujeto. Acá surgiría una pregunta que yo simplemente voy a dejar planteada porque daría para una clase entera. La pregunta, o la duda mía por lo menos, es la siguiente. Yo creo que Kuhn dice algo correcto cuando dice de que esto es necesario, porque si no, siempre se estarían rediscutiendo generación tras generación las bases filosóficas, epistemológicas, ontológicas, etcétera, ideológicas, siempre se estaría en el punto de partida. Es decir, nunca se llegaría a la madurez, como dice Kuhn. Pero claro, Kuhn tiene otro objetivo en mente, y su objetivo es la eficacia. Típicamente un pragmatista norteamericano. El objetivo que tiene Feyerabend acá no es tanto la eficacia, sino el enriquecimiento del ser humano. No un ser humano enajenado, puesto al servicio de objetivos específicos, sino un ser humano que, dotado de creatividad, no solamente en sí mismo sea mucho más rico, más creativo, quizás a costa de la eficiencia, claro está. Es decir, queda ahí planteada entre Kuhn y Feyerabend como una especie de polaridad o una especie de tensión entre extremos que es muy difícil de resolver. Como siempre, lo más fácil quizás sería el camino del medio. Pero, ¿cuál es ese camino del medio? ¿Qué educación científica se le debe proporcionar a los científicos para que, de alguna manera, aspiren y logren la eficacia sin que ello le implique enajenarse como individuos creativos? Porque nos va a decir Feyerabend, lo vamos a ver ahora, que justamente, y lo dijo en la diapositiva anterior, precisamente esa enajenación lo que hace es empobrecer tanto al individuo, al sujeto, que deja de ser creativo, o por lo menos todo lo creativo que podría. Y entonces la propia ciencia, el propio desarrollo del conocimiento científico se ve resentido. Es falso, o por lo menos mi interpretación, es falso sostener que Feyerabend está en contra del desarrollo científico, que Feyerabend esté en contra, que es un anticientífico. No, no es así. De ninguna, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista. Lo que él aspira de la ciencia es que sea un conocimiento creativo, que proporcione soluciones a las preguntas que se plantean en un contexto de libertad y de libertad creativa. ¿Será esto posible? Se lo dejo a ustedes para que lo resuelvan. Yo no lo he podido resolver. Pero ahí no se pueden resolver estas cosas en general, sino que habría que ir al caso a caso. Comunidad por comunidad, momento por momento, etcétera, etcétera. Más adelante, seguramente en la clase que viene, retomaremos este tema ya desde otra perspectiva y veremos algunas soluciones posibles a este, para mí, problema esencial. Cómo una persona puede ser creativa, eficaz y a la vez no enajenarse en el producto que realiza. Creo que a eso, y esto me parece que es de un gran valor, creo que a eso es lo que básicamente apunta Paul Feyerabend. Acá estamos, vamos a la otra. Entonces,
contra la tradición. Resulta así posible crear una tradición que se sostenga por medio de reglas estrictas y que alcance además cierto éxito. Pero ¿es deseable, se pregunta Feyerabend, apoyar una tal tradición con exclusión de cualquier otra cosa? Es lo que decíamos. Es decir, o traducido las palabras a través de las cuales yo interpreto a Feyerabend. ¿Es deseable decir la ciencia es esto, su método es este, sus objetivos son esto, a costa de cercenarle las posibilidades de libertad creativa? A costa incluso de alienar al sujeto y de alguna manera cortar lo más interesante que tenemos como seres humanos, que es nuestra posibilidad de imaginar libremente, e incluso imaginar cosas absurdas, pero cómo esa imaginación, o absurdas para lo que se entiende en el momento, claro está, pero cómo esa imaginación puede dar lugar, quizás no por la propia persona, sino por otros que retomen esa idea, puede dar lugar a desarrollo de lo más fermentales y creativos. Y continúa preguntándose entonces Feyerabend, ¿deberían transferirse a ella, es decir, a esta tradición congelada, escrita en letras de mármol, deberían transferirse a ella todos los derechos para que se ocupe del conocimiento, de forma que cualquier resultado obtenido por otros métodos sea inmediatamente excluido de concurso? Mi respuesta será un firme y rotundo no. Y acá entra en otra dimensión, que se va a expresar más adelante. Es decir, si esta manera de proceder en el abordaje de los procesos de conocimiento tiene que pagar este costo, bueno, entonces no es, para Feyerabend, desde luego, no es la tradición o no es la manera deseable de acercarse a la producción de conocimientos científicos. Y mucho menos si esta manera de acercarse a los procesos de producción de conocimiento científico, estrecha, encorsetada, constreñida por todas estas reglas, exige legitimidad en exclusividad. Porque eso es lo que hace, según Feyerabend, eso es lo que hace la ciencia moderna. La ciencia moderna exige que en el ámbito del conocimiento la primacía en la opinión, la primacía en la sugerencia, la primacía en el consejo, solo radique en sus practicantes. Véanlo, tenemos un caso muy cercano y no lo estoy condenando. El Comité Asesor Honorario Científico, qué sé yo, de la pandemia. Por otra parte, científicos intachables y a los cuales, por lo menos a dos de ellos, yo le tengo una altísima estima. Como científicos, ¿no? Personalmente no los conozco. Pero solo ellos son los que pueden hacer una asesoría fundada sobre qué hacer, sobre cómo proceder frente a esta pandemia que nos asola. Eso es lo que se pregunta Feyerabend. ¿No habrá también otras voces o no podrá haber otras voces que con igual legitimidad y al menos con el mismo derecho tengan la posibilidad de expresarse? ¿Por qué tiene que ser solamente una voz la que se oiga? La respuesta es, bueno, porque esa es la voz de quienes se han pelado las cejas durante decenas de años y que además están insertos en una tradición de acumulación de conocimiento, y no hay ninguna otra tradición que se pueda asemejar a ello. Por tanto, no hay más conocimiento fiable que el que nos proporciona la ciencia moderna. Y lo que hace Feyerabend es preguntarse, ¿es verdad? ¿Es así? Pero ¿cómo puede ser así, dice Feyerabend, si esta tradición
Feyerabend, vamos a aclararlo, exagera un poco los términos, ¿no? Es decir, se pone como en un extremo de la línea. Si esta tradición es una tradición que ha empobrecido tanto los procesos de producción de conocimiento, que ha dejado fuera una cantidad enorme de factores, hechos, evidencias, historias, por considerarlas no científicas. En definitiva, lo que está haciendo Feyerabend es preparando el camino, ¿verdad?, para solicitar que la única voz legítima en temas de conocimiento no sea la de la ciencia. Y no simplemente porque le tenga bronca a la ciencia, que le tendrá o no, yo creo que no, sino por este análisis argumentado que hace antes. Porque las ciencias, tal como hoy las conocemos, han devenido para Feyerabend en esta especie de cosa fría, extremadamente estructurada y muy poco proclive a romper esa estructura, ¿verdad?, a salirse del libreto, llamémosle de alguna manera, cuando esas salidas de libreto, y Feyerabend se va a encargar muchas veces de decirlo, y ya lo ha dicho, por lo menos en la diapositiva que hemos visto, esas salidas de libreto son las que le proporcionan esos empujes creadores, imaginativos. Entonces, ¿por qué dice Feyerabend? Si las ciencias modernas han devenido en esto, ¿por qué poner solo el crédito en ellas? ¿Por qué arrogarse? ¿Por qué las ciencias modernas deben arrogarse en exclusividad el don de la palabra legítima en torno al dominio que trabaja? Esa es la pregunta que se formula Feyerabend. Y esa pregunta precisamente es la que le va a llevar Jorge, ¿puedo hacerte una consulta? las que quieras. Vos sabés Adelante. que te hago la consulta desde un estudiante de arquitecto, ¿no? O sea, a lo mejor está muy mal formulada. Pero vos sabés que acá tenemos un curso de teoría también, y en la última clase vimos el paradigma de lo complejo, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo algunos autores franceses esta semana que hablan del paradigma de lo complejo, y en realidad hablan un poco de esto que estás hablando, que decís tú, que separan, que dicen que el problema de la epistemología, y sobre todo, en realidad los que yo leí condenan mucho a Popper, es que dice que separan solamente a verlo desde la ciencia. Incluso los últimos que hablan, los más contemporáneos de la complejidad, dicen que hablan algo así como del saber colectivo también, que es parte de todo esto complejo que dicen que la ciencia ha dejado afuera. Que no sé, que en realidad lo estoy asociando mucho a estas cosas que estás diciendo ahora, pero quería saber si está mal el asociarlas o tiene alguna relación. A ver, no está mal, está bien, me parece muy adecuado incluso la asociación que has hecho. Yo, de todas maneras, me prevendría contra mezclar mucho los tantos, ¿no? Porque una cosa es Feyerabend y otra cosa es Morin. No sé, habrás leído a Morin seguramente, entre otros. Sí, Edgar Morin. Ahí está. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía aquel filósofo uruguayo, don Alfredo Citarrosa. Pero es verdad, de alguna manera comparten esa presunción de que hay mucho más entre el cielo y la tierra que solo la razón. Es decir, hay pasiones, hay sentimientos, hay colectivos, hay tensión y conflicto de intereses, y que ese conjunto bastante caótico, bastante poco estructurable, ¿verdad?, va coproduciendo precisamente ese saber. Entonces, en ese sentido creo que es adecuado. Yo, ya te digo, repito, yo de todas maneras separaría un poco, porque creo que Morin tiene... A ver, Morin, en primer lugar, Morin y otros... La teoría de la complejidad es un poco más reciente que esto que nosotros estamos viendo acá, es más bien de la década del 80, 80 y pico, pero procede de otra tradición
que no es la tradición anglosajona o de cuño positivista, porque en última instancia Feyerabend le está respondiendo a los positivistas y a la saga que le siguió, ¿verdad? Morin procede de una tradición más continental, como le llaman los europeos, que es la francesa, la alemana, donde todos estos factores que acá nos está poniendo sobre la mesa Feyerabend ya vienen siendo trabajados desde mucho tiempo atrás. Es decir, de alguna manera hay como un encuentro, pero yo creo que es correcta la asociación que haces. Por ejemplo, las ciencias modernas, estas ciencias que critica Feyerabend y que exalta, por ejemplo, Kuhn, exalta por su eficacia, ¿no? Y ni que hablar los positivistas como Popper y los neopositivistas, por ejemplo, desconoce todo el saber acumulado de los pueblos originarios no europeos. Los considera charlatanería o los considera superchería. Y puede que sí que lo sea, yo no me estoy despidiendo al respecto, pero condenarlo de entrada simplemente porque no se ajustan a este molde, ese es el acto que Feyerabend entiende como ilegítimo y que sin duda también los pensadores de lo complejo introducen en ese sentido. Así que me parece muy bien, Marcelo, que hayas hecho esa asociación, porque ayuda a pensar. Ayuda a pensar, ayuda a ver justamente todos estos movimientos de confluencia que van más allá de lo meramente racional o de la mera construcción de conocimiento y ven cómo la construcción es un proceso social. Me parece bueno. Incluso en la clase que viene, cuando hagamos esta especie de recapitulación crítica del positivismo y sus adversarios, como podría ser Feyerabend, vamos a introducir algunos elementos, no exactamente del pensamiento complejo, pero vas a ver tú cómo se aproximan mucho a esa forma de concebir la cosa. Yo estoy de acuerdo, sí, está bien. Y está bueno que digamos, continúen por ese lado. Perdón, una pregunta que te iba a hacer y me olvidé. ¿Qué teoría es que están viendo? ¿Teoría de qué? ¿O se llama teoría nomás? Se llama teoría. Teoría, perfecto. ¿Y qué más ven en esa asignatura que se llama teoría? Disculpame Teoría del ordenamiento territorial, ¿no? Ah, teoría del ordenamiento territorial. Claro. Claro, lo que pasa es que la perspectiva positivista se ajusta más para un estudiante, ya sea de grado o de posgrado, de ciencias duras, que para alguien que como un arquitecto estudia procesos sociales. También sucede lo mismo para las ciencias sociales. Es decir, se ajusta menos esa perspectiva positivista. De ahí también que cuando ustedes hayan visto, o cuando vieron a los positivistas lógicos, a Popper, a Kuhn, e incluso el propio Feyerabend, los ejemplos recurrentes, como les decía recién, es la química, la física, la astronomía, etc. Pero cuando uno sale de ese ámbito un tanto abstracto, y no lo digo peyorativamente, cuando uno sale de ese ámbito un tanto abstracto y comienza a ver cómo ordenar el territorio, o a proyectar ordenamientos posibles, donde hay personas de carne y hueso que tienen que circular, habitar, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ya ahí se va deshilachando un poco este molde positivista tan esquemático. Y por eso lo entiendo absolutamente razonable la introducción de ese autor en este curso. Así que me parece estupendo. Y si desde ese lugar, tú o cualquiera de tus compañeras y compañeros, pueden realizar una crítica sobre esto o sobre lo que vimos anteriormente, estupendo, estupendo. Entonces, retomo a Feyerabend. Ahora sí, si yo, o si Feyerabend, yo porque era el alter ego de Feyerabend en esta clase,
Si lo que hago es ver o percibir a las ciencias tal como están estructuradas, como una especie de molde demasiado estrecho, demasiado rígido, y cómo esa estrechez y esa rigidez a la postre terminan perjudicando el propio proceso de producción de conocimiento científico, es evidente, o por lo menos para el caso de Feyerabend, siguiendo su hilo argumental, desde luego, es evidente que va a hablar contra el método. Yo acá quiero hacer una especie de cuestión incidental. Luego lo retomaremos en la clase que viene. Pero una cuestión incidental. ¿Por qué es tan importante el método? Ustedes cuando vayan a hacer la tesis de maestría, o eventualmente cuando sigan adelante en su camino académico o incluso profesional, van a tener que aplicar metodologías de investigación y de trabajo. Es decir, no es que no exista un método, no es que no pueda existir un método, metodología de abordaje. Porque las metodologías de abordaje lo que dan son el esqueleto que nos permite preguntarnos cosas y a partir de esas preguntas conducir una investigación que arroje algunos resultados. El problema es cuando ese método que lo empleamos, y no solamente a nivel científico, lo empleamos a nivel cotidiano, cuando queremos montar, arreglar un enchufe, bueno, tenemos ciertos pasos, no vamos a meter la mano y arrancar el cable, es decir, hay ciertas pautas que sabemos que son más eficaces que otras, y es correcto que así suceda. El problema es que las ciencias de cuño positivista, o por lo menos la perspectiva de la ciencia desde el cuño positivista, hizo del método justamente el diferencial respecto a otras formas de conocimiento. Es decir, las ciencias son lo que son, diría un positivista puro y duro, porque precisamente tienen un método que es un método probado, racional, eficaz, etc. Y eso es lo que lo distingue de cualquier otra forma de producción de conocimiento. Y por eso es que entonces las ciencias tienen esa legitimidad y exclusividad para formular su opinión. Lo que hace Feyerabend es desandar todo ese camino. Va argumentando cómo eso va empobreciendo, cómo eso va debilitando la propia práctica científica a través del debilitamiento de sus protagonistas, que son los científicos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la conclusión casi obvia, por lo menos eso lo digo con el diario La Luna bajo el brazo, pero la conclusión casi obvia a la que tenía que llegar Feyerabend luego de ese hilo argumentar es argumentar contra el método. Y nos dice así: la historia está repleta de accidentes y coyunturas y curiosas justaposiciones de eventos. Esto nos demuestra la complejidad del cambio humano y el carácter impredecible de las últimas consecuencias de cualquier acto o decisión de los hombres. Decía hombres porque en aquel momento no estaba todo el tema del lenguaje no inclusivo, etc. Bueno, los hombres y las mujeres, no importa, los seres humanos, ¿verdad? Es decir, la historia es una ciencia muy particular porque es una ciencia que se basa con hechos únicos. Es verdad que hay similitudes, pero hechos únicos. Y lo que hace un historiador es interpretar lo que sucedió y ver cómo se dio el encadenamiento causal de interacciones, etcétera, para derivar en determinados resultados. Pero lo que encontramos cuando miramos la historia, ya sea de la ciencia, de la política, de los propios seres humanos en su vida cotidiana, que es una historia que se ha puesto de moda y me parece muy bien últimamente, ¿verdad? Lo que encontramos es precisamente esto. Encontramos causalidades y casualidades. Porque existen las casualidades. Por supuesto que existen las casualidades.
No es como eso, ese latiguillo que se emplea por ahí a veces que dice no hay casualidades sino causalidades. Sí, por supuesto. Hay causalidades, hay cosas que causan otras y hay casualidades. Hay momentos oportunos, hay procesos que se dan en un tiempo correcto y otros que se dan en un tiempo donde eso todavía no tenía, digamos, tierra fértil para florecer. Hay ideas que fructifican porque hay determinado ambiente que las acoge y otras que son rechazadas y quizás son las mismas o muy parecidas, pero el tema es que entre unas y otras pasaron cosas, ¿verdad? Entonces, esta es lo que Feyerabend denomina lo caótico de la historia. Yo no sé si es caótico, simplemente que está lleno de cruces, derivas, interconexiones, causalidades y casualidades. Eso es lo que somos. Si ustedes pónganse a pensar un ejemplo muy sencillo, ¿cómo se conocieron los padres de cada uno de ustedes? O cómo se conocieron o cómo llegaron a juntarse para engendrarlos, ¿verdad? Y van a ver que en muchos casos hay más casualidades que causalidades. Nosotros estamos acá ahora hablando de Feyerabend, quizás por encuentros fortuitos que no se hubieran dado si, claro, esa historia de, sí, pero si yo en cambio de esto, eso no existe, lo que se dio es este encuentro. Y así sucede con los procesos políticos, con los procesos económicos, con los procesos sociales y sin duda con los procesos científicos y tecnológicos. Entonces, justamente es tan compleja esa trama, esa urdimbre que conforman el devenir de la humanidad, de los colectivos humanos, etc. Entonces se pregunta Feyerabend, acá donde tengo el cursor, ¿vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas que los metodólogos tienen por guía sean capaces de explicar tal laberinto de interacciones? Miren, hay un ejemplo que es interesantísimo. Disculpen, voy a hacer una especie de abro paréntesis. Hubo una discusión a nivel científico muy interesante en el siglo XIX por uno de lo que a mi juicio al menos, es uno de los biólogos más destacados que ha tenido la humanidad, que fue Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un biólogo francés. Hoy llamaríamos más, en realidad no era un biólogo, era un químico, pero hoy diríamos que sería un bioquímico. El tema es que en aquel momento no existía la bioquímica. Pasteur, ustedes saben que hizo mucha cosa, trabajó con los empresarios, generó conocimiento para hacer fermentar la cerveza, etc. O sea, y a partir de su conocimiento sobre los microorganismos de fermentación, etc. Pero uno de los grandes hallazgos de Pasteur, demostrados por Pasteur, es que no existe creación espontánea de la vida. Hasta el siglo XVIII, XIX, había en muchos círculos científicos e intelectuales, y por supuesto también en los círculos populares, la creencia de que ciertas formas de vida, sobre todo las formas de vida más despreciables, más menores, se producían a partir de lo que se llama generación espontánea. Basta tirar un poco de mugre en un campo, en una tierra, en un jardín, lo que sea, y al cabo de unos días uno va a ver surgir ahí gusanos, moscas, qué sé yo. La concepción que se tenía de que eso se generó espontáneamente, es decir, de la mugre salen esos insectos tan poco agradables. Esto era una percepción que había desde mucho tiempo atrás. En el siglo XIX fue tomada por fuerza por una serie de científicos, y vean acá cómo ya están intersectados, van a ver ahora cómo se intersectan en los procesos de producción de conocimiento, intereses políticos, intereses ideológicos,
una serie de científicos, de biólogos, químicos franceses, que intentaron demostrar que había generación espontánea, porque de esa manera sostenían una postura atea y materialista. Es decir, si la vida se podía crear por sí misma, no hacía falta Dios. Esto se acompañaba además por otras teorías que se desarrollaban en el campo de la física, donde también se podía prescindir de ese creador. Es una especie de corriente materialista, atea, en el campo de las ciencias, sobre todo en la física, en la química, en la biología. Si se podía demostrar la existencia científica, no simplemente decir sí, hay espontaneidad, sino realmente demostrar científicamente, entre comillas, ¿no?, la existencia o sea, la posibilidad de generación espontánea, en principio uno de los argumentos centrales para los creyentes de cualquier religión, ¿no?, para los creyentes o contra los creyentes, obviamente se desarticulaba. Eso no quiere decir que dejaran todos de creer, quiere decir que le quitaban un argumento de peso para sostener su creencia o racionalizar su creencia. Louis Pasteur era profundamente católico. Era un creyente de veras, digamos. Y entonces tomó el experimento que habían hecho estos materialistas. ¿Qué habían hecho estos materialistas? Habían agarrado una botella, la habían limpiado muy bien, la habían llenado de agua y le habían puesto un tapón, digamos, que obturaba la entrada de aire. La dejaron ahí en un lugar, yo qué sé, y comprobaron efectivamente que al cabo de un tiempo aparecían bichitos en el agua. Es decir, ven, acá está, la generación espontánea. Hay un frasco limpio, hay agua limpia, digamos que es agua hervida, está todo cerrado, nada pudo entrar y sin embargo aparecen bichitos. Se generaron espontáneamente. He ahí la prueba de la generación espontánea. Vean cómo es un proceso de producción de conocimiento en medio de una discusión con otros biólogos, motivados por intereses, en este caso ideológicos, filosóficos. Pasteur dijo, muy bien, déjenmelo hacer a mí esa prueba. Es decir, intentó reproducir el experimento. ¿Qué es lo que los científicos suelen decir que hacen? No lo hacen en general, pero suelen decir que hacen. Los experimentos se hacen, se publican como para que cualquiera lo pueda reproducir y ver en su laboratorio si lo que afirmó es correcto o no es correcto. Pasteur dijo, déjenme a mí, yo lo voy a reproducir, yo voy a hacer ese experimento. Pero con una diferencia. Lo que hizo fue pasteurizar, ahora lo podemos decir así, pasteurizar el agua. Es decir, puso agua limpia en un frasco limpio, lo selló y luego lo pasteurizó. ¿Qué quiere decir? Que después puso a hervir todo el conjunto. O lo sometió a una temperatura X. Esa es la pasteurización. Puso el líquido en el mismo lugar donde lo habían puesto sus contrincantes científicos y ahí no aparecieron bichitos. Lo que demostró Pasteur es que no hay generación espontánea, que toda vida procede de otra vida. ¿Cuál es su origen? Bueno, eso va a seguir siendo materia de discusión ya más filosófica e incluso religiosa que científica. Pero vean ustedes cómo, ¿verdad? Esa discusión fue posible en ese momento, porque en ese momento estaban dadas las condiciones ideológicas, políticas, en una Francia industrializante, que se estaba industrializando, que venía de algunos procesos revolucionarios importantes, que algunas restauraciones conservadoras también importantes, y había un ambiente fermental que permitía este tipo de discusión. Es decir, ambos guiados por intereses que trascendían lo científico, pero que pudieron tener lugar esos experimentos en ese momento por esa coyuntura. Ese mismo ejemplo, si se hubiera hecho en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, cuando estaba Galileo,
seguramente no hubiera tenido lugar. Porque ni siquiera le hubieran dejado intentar, ni siquiera hubieran permitido las autoridades, básicamente las autoridades religiosas, que siempre tuvieron un fuerte poder cultural y político, afirmar, ¿verdad?, que la generación espontánea, o tomar a la generación espontánea como un argumento contra la existencia de Dios. Simplemente para mostrarlo, no sé si les quedó claro el ejemplo, ¿no? Cómo se entrelazan todos los procesos, cómo históricamente tienen lugar en un momento y quizás no lo tengan en otro. Hoy, por ejemplo, ese mismo, si bien ese asunto ya está laudado, se sabe que no hay generación espontánea de la vida, pero hoy ya no tiene esa pasión religiosa. Hoy ya, más allá de que los científicos son o no son, tienen o no creencias, que las tienen, por supuesto, ¿verdad? Ya no despierta pasiones ese tipo de cuestiones. Entonces, el propio devenir histórico es el que va pautando precisamente todas estas transformaciones, que es la que nos dice acá Feyerabend. O sea, todo este ejemplo era para explicar esta pregunta. ¿Vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas de los metodólogos que los metodólogos tienen por guía sean capaces de explicar tal laberinto de interacciones? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que si lo hacen simplificando en extremo, en definitiva le quitan todo el mordiente, todo el interés, toda la diversión, como dijo Feyerabend en una cita anterior, que tiene precisamente los procesos de producción de conocimiento científico. Y continúo con Feyerabend. Y no está claro que una participación satisfactoria en un proceso de este tipo solo será posible para quien sea oportunista sin contemplación. Es decir, bueno, a mí tanto me da, que sea simple o complejo. Yo prefiero que sea simple porque yo lo que quiero hacer es una carrera académica, una carrera científica. Porque eso me traerá gloria y quizás hasta dinero. Eso es un oportunismo. Es decir, estoy en los procesos de producción de conocimiento porque me interesa la ciencia, por supuesto, pero además tengo un interés muy claramente pragmático en un desarrollo personal, como se ve muy a menudo. Y no lo juzgo, no lo juzgo, todos creo que necesitamos, pero cuando eso desplaza a lo demás, bueno, ahí se torna así complejo, ¿no? Dice, y sigue la pregunta, ¿y no está claro que una participación satisfactoria en un proceso de este tipo, sin simplificado, estrecho, solo será posible para quien sea oportunista sin contemplaciones y no se encuentre comprometido con ninguna filosofía o prescripción epistemológica en particular y para quien adopte cualquier procedimiento que parezca apropiado para la situación? Es decir, una especie de pragmatismo instrumental, ciego. Es decir, donde lo que se busca, y acá nuevamente hay una crítica a Kuhn clarísima, al científico kuhniano, ¿no? No a Kuhn. Bueno, sí, obviamente, lo que expresa Kuhn, ¿no? Esa especie de instrumentalismo ciego, que es eficaz, sin duda, eso no lo niega nadie, ¿verdad? Pero que, bueno, no es, por lo menos para Feyerabend, su aspiración de qué debe ser un proceso de producción de conocimiento. Siempre. Y entonces acá llegamos a su famoso todo vale. Y a eso del anarquismo, en realidad aquí me preguntaba, me acuerdo en la clase pasada, que llamaba anarquista, se autodenominaba anarquista, y yo me acuerdo que le contestaba que tenía mis dudas, me quedé pensando en eso, ¿verdad? Es decir, la anarquía en realidad, ustedes bien saben, es una concepción política, obviamente muy abarcadora, no solamente abarca, o sea, no solamente tiene por objeto el poder político, ya es casi una contradicción hablar de anarquía y poder, pero, bueno, no es casi, sino del todo, ¿no? Me quedé pensando, porque en todo caso lo que la anarquía, hay muchas anarquías, yo creo que hay tantas anarquías como anarquistas, o sea que hay muchas. Pero si hablamos de la anarquía más clásica, más tradicional, aquella de Bakunin, de Kropotkin, la que se formó en el siglo XIX,
en la Comuna de París, aquella gran sublevación parisina. Y sí, la anarquía lo que buscaba era la generación de una conciencia de sí en los individuos, ¿verdad?, que les permitiera autogobernarse, ¿no? Y que ese autogobierno contemplara precisamente el hecho de estar viviendo en un colectivo donde hay que resignar cosas a cambio de otras. Es decir, no es que cada uno hace lo que se le ocurre y chao, ¿verdad? Esa perspectiva, y donde no hace falta que haya una policía que ponga orden, por ejemplo, para decir un ejemplo, sino que el propio orden tiene que partir del colectivo de individuos, de personas conscientes, ¿verdad?, de que son capaces de organizarse de esa manera. En ese sentido, su anarquismo epistemológico está un poco en el borde, pero podría tener cierto enganche, porque vean lo que dice entonces. Mi tesis es que el anarquismo estimula el progreso, es decir, esa conciencia de sí, que se sabe en un colectivo, pero que no está encerrado en el colectivo, que forma junto a otros un colectivo y un cuerpo, pero que no por ello resigna su individualidad, y su capacidad de crítica y de pensamiento crítico, y hasta ahí vamos más o menos bien con el anarquismo. Mi tesis es que el anarquismo estimula el progreso, cualquiera sea el sentido que se tome de este término. Progreso en cuanto a mejorar las formas del conocimiento, pero progreso social y progreso individual, en el sentido de enriquecimiento, enriquecimiento no tanto por lo material, desde luego, sino... ¿Se cortó ahora o sigo, ¿no? Perfecto, ¿no? Porque a mí me aparece un cartelito acá que no sé si se corta o no se corta. Progreso en un sentido de enriquecimiento, de ser un poquito mejores. ¿Mejores en qué sentido? Bueno, ahí no se mete Feyerabend, pero bueno, la emancipación, la autonomía, por el contrario, la heteronomía, que es lo que Feyerabend ve en ese científico encapsulado, alienado. La autonomía crítica es un enriquecimiento. Es, para Feyerabend, una forma de progreso. Incluso, ahí ya vuelve a las ciencias, incluso una ciencia basada en la ley y el orden, esto es una especie de toque hacia el fundador del positivismo, ¿no? Que es Augusto Comte, el francés Augusto Comte, que en una de sus frases en el discurso del espíritu positivo hablaba de que era necesaria generar una sociedad con orden y progreso, y basados en la ley. Tal es así que muchas repúblicas latinoamericanas tomaron eso como una especie de piedra fundamental para su organización luego de la liberación política, más o menos, de la corona española, y al punto tal que Brasil lo puso en su bandera, ¿no? Orden y progreso. Entonces dice, incluso una ciencia basada en la ley y el orden solo tendrá éxito que si permite que se den pasos anarquistas ocasionales. Esto ya no sé qué es un paso anarquista ocasional, se lo dejo para la interpretación de ustedes. Pero quizás lo que quiera decir es que si se deja un lugar a la autonomía. Piensen en ese binomio, ¿no? Heteronomía, autonomía. Lo que viene criticando Feyerabend es la heteronomía, es decir, la sujeción del sujeto a reglas, a moldes, a esquemas, a comunidades. Eso es un sujeto heterónomo. Y tal heteronomía, obviamente, es violable, se puede romper la heteronomía, pero frecuentemente se rompe por las vías más dramáticas. El suicidio, la marginación, el delito, como muy bien
vio un filósofo, un sociólogo positivista como Durkheim, cómo se rompe la heteronomía. En cambio, la autonomía o un sujeto parcialmente autónomo que conserva esa especie de rinconcito de pensamiento crítico, capaz de pensar por sí mismo y de elaborar por sí mismo y no simplemente tomar como propia las cosas que vienen de afuera, ese es lo que esa ciencia basada en la ley y el orden tendrá éxito si permite que se den pasos anarquistas ocasionales. Es decir, que se le deje al sujeto, en este caso al sujeto, al científico, esa autonomía, o que se rescate, o que se reclame, o que reclamen los propios protagonistas, desde luego, esa autonomía. Y continúo. Resulta claro que la idea de un método fijo, o la idea de una teoría fija de la racionalidad, descansa sobre una concepción excesivamente ingenua del hombre y de su contexto social. Esto ya lo vimos. A quienes consideran el rico material que proporciona la historia y no intenten empobrecerlo para dar satisfacción a su deseo de seguridad intelectual con el pretexto de la claridad, la precisión, la objetividad, la verdad, quienes no intenten todo esto, a esas personas, les dice Feyerabend, les parecerá que solo hay un principio que puede defenderse bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano. Me refiero al principio del todo vale. Y esto ha merecido y le ha valido a Feyerabend críticas de todo tipo y tamaño. Todo vale. Vale lo mismo lo que opina, por ejemplo, Rabi, el presidente de este comité científico asesor, que aparte es una persona estupenda, sobre el virus y sobre, en fin, cómo gestionarlo, que lo que opino yo, que soy un ignorante. Y es muy difícil decir que sí. Es muy difícil decir que sí. Porque si yo me pongo a opinar sobre algo que no sé, sería un charlatán, un caradura, ¿verdad? Entonces, ¿realmente todo vale? Acá creo que lo que Feyerabend hace es pisar un terreno demasiado resbaladizo. O hablando mal y pronto, pisó una cáscara de banana. ¿Tá? Porque pasa del reclamo por la autonomía, que me parece totalmente acompañable, a decir cualquier propuesta, cualquier opinión, cualquier sugerencia tiene valor. Y yo creo que esto en realidad es muy difícil de sostener. Con todo le hago una aclaración. Con todo le hago una aclaración. En realidad, Feyerabend escribía en inglés, pese a que, digamos, él era naturalmente germano parlante, ¿no? Él escribía en inglés. Bueno, hizo todo su doctorado en Inglaterra y eso. Y él en realidad cuando escribió esto puso anything goes. Se los pongo acá en el... A ver si se los puedo... Bueno, a ver si... Pongo acá en el chat. En inglés esto se llamó así. Anything goes. Así es como puso él. Al castellano fue... El anything ahí lo que da es una fuerza, ¿no? Es decir, al todo, ¿no? Es una frase muy difícil de traducir al castellano, porque tiene como ahí un cierto giro. Las primeras traducciones que hicieron fueron esta, todo vale. Creo que no son desajustadas, pero posteriores traducciones creo que ajustaron, al castellano hablo, ¿no? Ajustaron un poquito más y pusieron todo funciona, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Y este detalle yo solo quiero hacer, porque hay que ser precisos.
Si a mí me dicen que todo vale, yo diría, no, todo no vale. No, o todo no vale lo mismo. Mi opinión, y creo que de una gran mayoría de gente, no todo vale lo mismo. Ahora, si lo que esta misma diapositiva o esta misma cita que nos hace Feyerabend, en vez de terminarla como todo vale, le digamos todo funciona, ahí quizás se la siga un poco más. Esto, les aclaro, está tomado del texto que ustedes tienen para leer. Es decir, las traducciones de todo funciona empiezan a aparecer más adelante. Se ve que hay una especie de revisión entre traductores. No quiero entrar en un tema semántico o de traducciones que son muy complejas, pero sí cómo ese detalle, que no es menor, cambia un poco las cosas. Porque quiere decir, me refiero al principio de todo funciona. Todo en principio podría funcionar. Claro, yo no pondría, me refiero al principio de todo vale. Me refiero, en principio todo podría funcionar. O mejor dicho, ese resquicio de autonomía que los seres humanos tenemos, y en la medida que nos hagamos conscientes de él, de ese resquicio, ¿verdad? Y a partir de ese resquicio propongamos soluciones, propongamos ideas, propongamos, no sé, con la mejor intención, estamos hablando, partiendo de un supuesto de honestidad, claro, ¿no? Es decir, desde ese lugar, y bueno, quizás todo pueda llegar a funcionar. No sé si todo, pero muchas cosas pueden funcionar que hoy, y ahí sí volvemos, yo me gustaría darle un poco la razón a Feyerabend, hoy muchas de estas cosas ni siquiera son consideradas porque caen tan fuera de los marcos estrechos de lo que son las comunidades científicas que son a priori descartadas. Y quienes las proponen también son a priori descartados. Hoy no hay científicos que sean llevados a la hoguera, o quizás no lo hay en casi todos lados, quizás en algunos lados los hay todavía. No hay científicos que son llevados a la hoguera o que quisieron ser llevados a la hoguera como Galileo, pero hay otras muertes, hay otras formas de morir. Quedarse en la periferia es morirse, por lo menos morirse como científico. ¿Qué fue lo que le pasó en definitiva a Galileo? Luego de su condena, luego de que abjuró, luego que dijo, sí, no, en efecto, fui un tonto. En realidad no es el sol el que gira en torno a la Tierra, me equivoqué, qué sé yo. Abjuró para salvarse de prender fuego, de ser quemado, como habían sido quemados tantos otros y otras. Pero fue condenado a una muerte cívica, es decir, no pudo publicar más, no pudo enseñar más. Es decir, le quitaron lo que era la sal de su vida. Bueno, hoy, todos aquellos que se desvían, por llamarle de alguna manera, de esos límites estrechos a los cuales Feyerabend tanto critica en el ámbito científico, es muy probable que no publiquen en revistas, por lo menos revistas importantes. Es muy probable que por no publicar su currículum no se enriquezca y por tanto no tengan capacidad de ascender de grado en las universidades, o que incluso no los contraten las universidades por ser un tipo un tanto heterodoxo o muy heterodoxo. Es decir, van quedando como al margen. Y de vuelta estamos en ese juego ambiguo de tensiones en el que nos pone el propio Feyerabend. Feyerabend tiene en todo caso la virtud de ponernos en ese juego de tensiones, en esas zonas donde nada está dicho, nada se dice, esto es así, se acabó, sino esto debería ser así, podría ser así, querría que fuera así, qué bueno si fuera así. Y eso creo que es una virtud en cierto sentido, porque por lo menos para los que nos interesa esto, y aspiro que a ustedes por lo menos mínimamente les interese, nos hace pensar, nos hace quizás recobrar o despertar un poco a ese costadito autónomo que deberíamos tener por ahí escondidito a veces y no lo tenemos muy, muy a la luz. ¿Algún comentario sobre esto? Porque esta es la tesis de él, ¿no? Es decir, todo vale, o todo funciona, como se tradujo después. En inglés, anything goes.
Si una traducción literal sería todo va, pero bueno, todo va, ya ahí se va a cualquier lado. Por eso creo que está esa cuestión de esa especie de zona gris, ¿verdad? Entonces, justamente todo funciona o todo vale le permite, ahora sí ya en una cuestión más programática, más de propuesta, hasta ahora venía argumentando una crítica bastante demoledora, no puede seguirlo o no, desde luego, pero venía llevando una crítica muy demoledora, ahora ya, digamos, pasa un poco a la etapa de la propuesta. Ya deslizó algunas cosas por ahí, desde luego, ¿no? Es decir, un científico que desee maximizar el contenido empírico de los puntos de vista que sustenta y que quiera comprenderlos tan claramente como sea posible, tiene que introducir otros puntos de vista, tiene que adoptar una metodología pluralista. ¿Qué significa esto en los hechos, en la práctica? Bueno, a ver, yo quiero examinar, para tomar un tema de actualidad en el cual soy un ignorante total, o sea, hablo como un ciudadano que mira la televisión. Quiero examinar las diferentes mutaciones que va asumiendo el COVID-SARS-2, el COVID-19. Quiero tratar de entender cómo funciona, cómo muta, cómo se propaga, por qué es tan virulento, por qué es tan agresivo, o por qué en algunas mutaciones es menos agresivo. Entonces, empiezo a trabajar con los objetos, que es con el propio virus, lo diseco, lo abro, lo llevo a un laboratorio, lo someto a pruebas, qué sé yo, pim pum pam, le hago la secuencia genética, traigo hago otra secuencia genética, veo que coinciden en parte y en parte no. Pero, según Feyerabend, para enriquecer este punto de vista, lo que debería ser es, ¿por qué no probamos también por esto? ¿Por qué no buscamos por otro lado? Es decir, plantearse como contraejemplos, plantearse como posibilidades que no están tan prediseñadas. ¿Con qué objeto? Comprender mejor, entender mejor, en este caso, la naturaleza de este virus. Es decir, a lo que aspira él es a que se rompa nuevamente, obviamente, esa especie de celda de plata o de oro, ese constreñimiento, ¿verdad?, que nos da una ciencia demasiado estrecha, demasiado empobrecida en sus análisis, y que se adopte una metodología pluralista. Y esto se liga con el todo funciona o el todo vale, pero se liga mejor con el todo funciona. Es decir, probemos desde otro punto de vista. La pregunta es, ¿tiene tiempo el científico de hacer esto? Y a veces sí, a veces no. Y a veces su institución lo deja y a veces no. Y a veces la presión por los resultados es tan fuerte que o su propio prestigio cuando está en juego, si se resbala me refiero, ¿no? Que bueno, termina transitando las rutas ya trilladas, porque bueno, eso le asegura que quizás no consiga mucho, pero lo que consigue va a estar en el marco de la ley y el orden, como nos diría Feyerabend en la diapositiva anterior. Entonces continúa Feyerabend. Concebido de esta forma, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensuраbles. El tema de la inconmensurabilidad es el que lo vuelve a acercar en algún punto a Kuhn. De hecho, incluso hubo una especie de disputa entre ambos, hace ya algún tiempo, claro. A ver quién fue el padre de la criatura, ¿verdad? Pero fuera de esas, digamos, cuestiones de alcoba,
Lo que sí es importante es ver justamente esto, ¿no? En la medida en que yo tomo esta línea programática para la producción de conocimiento científico, probablemente no me esté acercando a la verdad y ni siquiera quizás sea necesario hablar de la palabra verdad. Porque en definitiva lo que yo estoy buscando como científico es solución a problemas. Y en la medida que yo intento solucionar esos problemas y adopto perspectivas diferentes, aún algunas muy heterodoxas, lo que hago es abrir cada vez más el problema. O dar soluciones que quizás no estén dentro de lo predecible o dentro de los marcos de esa concepción estrecha de la ciencia. ¿Es eso la verdad? ¿Me acerca? ¿Me aleja? No sé si esa es mi intención. Lo que sí es el hecho de que voy enriqueciendo, ¿verdad?, el saber de los humanos a través de esta búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda autónoma de elementos, ¿verdad?, cada vez más, quizás, inconmensurables entre sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Bien. Y acá entonces ya, por fin, arremete contra la propia comunidad científica. Y nos dice, ¿cómo fundamentar el conocimiento? Ustedes recuerdan en los autores que vimos anteriormente, ¿no?, que siempre hay un criterio de fundamentación. Y tanto para los positivistas lógicos como para Popper, como para incluso el propio Kuhn, sin duda el propio Kuhn, esos criterios de fundamentación, ¿qué es lo que hace a la epistemología, verdad? Es decir, cómo fundamentar un conocimiento. Esos criterios de fundamentación son internos a las propias disciplinas. Es decir, las propias disciplinas se dan criterios de fundamentación, qué es verdadero, qué es falso, qué es aceptable, qué no, qué es plausible, qué no, qué es potencialmente plausible, qué es descartable ya de entrada por ser absurdo o lo que sea. Esa es una perspectiva totalmente internalista. En los dos primeros casos, tanto en los positivistas lógicos como en Popper, esta fundamentación, a través de una metodología o una racionalidad científica, hacía autosustentable a las disciplinas científicas en sí mismas. En el caso de Kuhn también. Si el propio paradigma se daba una racionalidad que no tenía por qué ser igual al que estuvo antes, ni sería igual al que estuvo después, al que vendría después, pero en el contexto de ese paradigma se daba un criterio de fundamentación, criterio de lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo no aceptable, lo deseable, lo no deseable. E incluso en el caso de Kuhn, lo existente y lo no existente, es decir, lo existente y la quimera. El paradigma kuhniano definía no solo una epistemología, sino una ontología, es decir, lo que hay en el mundo. La propuesta contrahegemónica de Feyerabend precisamente apunta a también intentar, por supuesto, desde su prédica, ¿no?, desmontar esto. Y nos dice, necesitamos un criterio externo de crítica. La crítica a lo que producen las comunidades no debe ser solo interna o producto de las propias comunidades, como si las propias comunidades se dirigieran en juez y parte, que de hecho lo hacen. Necesitamos construir un conjunto de supuestos alternativos, un mundo alternativo completo. Necesitamos un mundo soñado para descubrir los rasgos del mundo real en el que creemos habitar. Y acá de vuelta se junta con el todo vale. Y explica mejor el todo vale, o yo creo que lo explica mejor. El todo vale ya no tiene una función de decir, bueno, cualquier cosa sirve, no importa lo que diga, todo lo que diga está bien, lo que diga fulano, lo que diga mengano, no. Todo vale porque ese todo vale va a proponer soluciones, va a proponer conceptualizaciones, va a proponer incluso mundos soñados, fantasías,
que justamente por serlo, nos permiten espejarnos en ella para ver nuestra realidad. Y esta movida, que puede parecer muy alocada, en realidad fue la movida de todos los escritores utópicos del siglo XVI y XVII. El movimiento de los escritores utópicos, Tomás Moro, el propio Francis Bacon, Campanella, Tommaso di Campanella, escribieron libros que le llamamos utópicos. En realidad, la palabra utopía, para los que no saben, viene de un libro que escribió Tomás Moro, que era un escritor inglés, un filósofo inglés, que se llamaba justamente así, utopía, es decir, un lugar que no existe, pero que es un lugar ideal, igual que la Atlántida de Francis Bacon, o la ciudad ideal de Campanella, o antes incluso la ciudad de Dios de Agustín, en el siglo III o IV después de Cristo, conocido como San Agustín. ¿Qué hacían? Soñaban un mundo para ellos perfecto o muy cercano a la perfección. Se te cortó en la Atlántida. Bueno, no Atlántida de acá, sino la nueva Atlántida. Atlántida, ¿se acuerdan que fue aquella isla de Platón que menciona Platón, que nadie la encontró nunca, o presume que está por ahí, por el Mediterráneo, o allá por el estrecho de Gibraltar? En realidad, la nueva Atlántida es un libro de Francis Bacon, y es muy curioso, es una utopía muy interesante, pues es una utopía en un mundo donde ya estaba floreciendo el conocimiento científico moderno, se estaba afirmando la modernidad. Entonces, la nueva Atlántida de Francis Bacon, la encuentran en la red si la quieren buscar, es una especie de librito de aventuras, es un barco inglés que naufraga en una isla, y en esa isla se encuentra con una sociedad perfecta. Y es una sociedad que está gobernada por sabios, donde cada uno sabe lo que hacer, cómo hacer, la distribución es correcta, no hay pobres y ricos, no hay opresión. Ese era el pensamiento utópico. Es un mundo soñado. Pero ese mundo soñado, ¿qué función cumplía para todos estos autores utópicos? La de hacernos ver las miserias del nuestro. Ese era el propósito que tenían ellos. Cuán miserables somos, y qué bueno si tendiéramos hacia esa utopía, o si llegáramos incluso. Ya sobre el siglo XX empezaron a venir las distopías, esa especie de sociedades catastróficas, como 1984, Un Mundo Feliz de Huxley, en fin, todo eso. O Blade Runner, bueno, en fin, películas. Pero esto es lo que nos dice Feyerabend, ¿verdad? Es decir, hay que imaginar un mundo raro, un mundo soñado, un mundo que nos parece inconcebible, y no importa si es inconcebible o si es impracticable hoy, pero eso nos hace comprender, en el campo de la ciencia, lo está diciendo él, nos hace comprender mejor nuestra realidad, lo que tenemos nosotros entre manos. Es decir, por comparación, por contraste. Resalta más, nos permite otra perspectiva, esto que hoy estamos nosotros viendo. Y continúa, en consecuencia, la invención de alternativas al punto de vista que ocupe el centro de la discusión constituye una parte esencial del método empírico. Y vean qué raro, porque el método empírico presuntamente se basa en hechos, ¿no? El propio método, según Feyerabend, ¿no? El propio método empírico se verá enriquecido y favorecido si soñamos incluso con alternativas difícilmente constatables desde lo empírico. Por supuesto, alternativas que no son tan estrambóticas, ¿no? Si en este mundo que yo les decía de la nueva Atlántida de Francis Bacon fue uno de los padres de la nueva ciencia, de la ciencia moderna. Nosotros en este curso no lo podemos ver, pero es un autor interesantísimo. Aparte de una destacadísima actuación política en la Inglaterra que estaba emergiendo como la gran potencia que fue hasta principios del siglo XX.
en la Nueva Atlántida no hay ningún elemento, no hay dragones y princesas. Es decir, no hay gnomos y hadas. Hay gente como la gente que había en Inglaterra. Hay sabios como los sabios que había en Inglaterra. Comían lo mismo que comía un habitante de Inglaterra. Navegaban con los mismos instrumentos que navegaban en ese momento la gente de Inglaterra. Pero organizado de tal manera, justa para el criterio de Bacon en ese momento, por supuesto, pero organizado de tal manera que todo, o sea, la miseria, el hambre, el sufrimiento, el padecimiento, la opresión de la autoridad, desaparecía. Entonces, el mundo soñado no es porque hay hadas y magos que hacen maravillas con una varita, sino de la propia gente que hace las cosas de diferente manera. Y esto, por lo menos en mi interpretación, es lo que nos está proponiendo Feyera, ¿verdad? Es decir, imaginar un mundo soñado, pero un mundo de cosas, o una perspectiva muy diferente a la que tenemos actualmente, pero no donde intervengan factores fantasiosos, o por lo menos demasiado fantasiosos. Y entonces nos dice, la unanimidad de opinión tal vez sea adecuada para una iglesia, para las asustadas víctimas de algún mito, o para los débiles y fanáticos seguidores de algún tirano. La pluralidad de opinión es necesaria para el conocimiento objetivo. Y un método que fomente la pluralidad es, además, el único método compatible con una perspectiva humanista. Y acá donde definitivamente terminas, bueno, faltan todavía algunas cuestiones que vamos a ver, pero cerrando su percepción. Es decir, el conocimiento importa, pero el conocimiento importa no solamente por su eficacia resolutiva, sino que importa como un componente esencial de los seres humanos que, además de dar soluciones o aspirar a darlas, enriquezca, haga crecer al ser humano, le devuelva la autonomía. Porque acá está comparando claramente, ¿no? La heteronomía, hasta acá, y la autonomía que se podría ganar acá. Y les pregunto a ustedes, ¿no estará él planteándonos acá un mundo soñado de los que estaba reclamando? Este capaz que es un mundo soñado. Capaz que un mundo soñado que es impracticable de momento, o en el momento que esto escribió, pero que nos enfrenta, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de pensar un poco y de mirarnos un poco para adentro, y mirar nuestro colectivo, ¿verdad? Sobre estos, ¿cuánto nos falta? Esto, y ya estamos llegando al fin de nuestra exposición con Feyerabend, esto no es de Feyerabend, esto es de un economista norteamericano, en realidad es canadiense, es John Kenneth Galbraith, ya muy viejito él, pero totalmente en rodaje. Digamos que es un economista progre, por decirlo de alguna manera. Y en un libro interesante que llama La anatomía del poder, dice, y me pareció oportuno incluirlo acá, con esto no quiero decir que Galbraith sea feyerabendiano, pero me parece que está en armonía con lo que venimos desarrollando. Dice, hay una clase de ciencia que trata no tanto de ampliar el conocimiento cuanto de excluir al ignorante. No se debe ceder a ella. Creo que está muy en línea con lo que nos decía Feyerabend. Es decir, esa comunidad científica cerrada en sí misma, ese colectivo constreñido, ¿verdad? De alguna manera lo que hace, más que favorecer el acceso, digamos, el nutrir continuamente de nuevas ideas y nuevas personas que traen nuevas ideas, lo que hace es excluir a todos aquellos que
porque no han seguido los ritos de paso, no pueden acceder al colectivo. Y creo que si ustedes en este momento piensan en Kuhn y en lo que vieron de Kuhn, esto es clarísimo. Yo no sé qué trabajos vieron de Kuhn ustedes. Obviamente habrán visto algo de la estructura, sin duda, ¿no? que es su libro capital. Pero hay un texto de Kuhn que es previo a la estructura, no sé si lo vieron o no. Es previo en un año. Que se llama, es un texto relativamente breve, porque fue una especie de ponencia larga que hizo en un congreso de historiadores de la ciencia en Inglaterra, que se llama La función del dogma en la investigación científica. Ya el título, en ese momento, años 60, quiere decir que se había pintado para la guerra. Porque hablar de ciencia y hablar de dogma en la misma oración era como no solo una contradicción, un disparate. Justamente lo que los científicos hacen es preciarse de no dogmáticos. Y en ese texto tan interesante de Kuhn, donde no se menciona ni una sola vez el concepto de inconmensurabilidad, que para mí es uno de los más flojitos que tiene Kuhn, al punto tal que lo va reformando cada 4 o 5 años hasta que se termina muriendo. En ese texto habla básicamente de la educación científica. Y habla de cómo se forma un científico para integrarse en una ciencia madura, una ciencia paradigmática. Y lo compara con aquellos científicos que todavía estamos en las ciencias blandas o en las ciencias inmaduras. ¿Ustedes recuerdan cuál es la característica de las ciencias maduras de Kuhn? Es decir, dan por sobreentendido un mundo en común, procesos en común, formas de abordaje en común. No quiere decir que no exista la discrepancia, por supuesto que existe, no es que vayan todos de la mano cantando, pero son discrepancias de detalle. No hay real oposición filosófica, epistemológica. Pero para llegar a eso, que es lo que critica Feyerabend y criticaba en diapositivas anteriores, lo que se hizo fue pasar por un tamiz a esos aspirantes a científicos. ¿Cuál es ese tamiz? Ese tamiz es una larga formación académica, obviamente todo primaria, todo secundaria, toda la formación de grado, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Y recién ahí entramos a formar parte, como último orejón del tarro, de equipos de investigación. Por lo menos en los países donde se hace mucha investigación, como obviamente es el caso de Estados Unidos. Todo ese proceso, dice Kuhn, lo que hace es generar un dogmatismo en el sujeto. ¿Qué es un dogmatismo? ¿Qué es el dogmatismo? Es la fe en cosas. Una fe que, como la palabra mismo lo indica, es acrítica. La fe no es crítica. O sea, a ver, digo, si yo creo en Dios, cualquier Dios, tanto da, yo no puedo intentar buscarle la razón a por qué creo en Dios. ¿Creo o no creo? Por supuesto, después puedo adornar, racionalizar, todas esas cosas que la gente hace, pero ¿se cree o no se cree? ¿Verdad? Y si se cree es por alguna... Bueno, porque por mi formación, por mi deseo, bueno, ese dogmatismo de la ciencia madura, ¿verdad?, es el producto de un largo proceso de formación. Ese largo proceso de formación no solamente genera gente muy capaz, obviamente, y muy capacitada, sin duda, ¿verdad?, sino que además lo que hace es excluir, generar una clara línea divisoria entre los que están adentro y los que están afuera. Es decir, lo que no pasaron por ese proceso de formación. Esto no lo dice Kuhn, pero obviamente sale de suyo. Por el contrario, dice Kuhn, y esto también lo habrán visto, quienes estudian humanidades, filosofía, sociología, en fin, todas esas que despectivamente se llaman las ciencias blandas, no tienen este proceso de dogmatización. Y entonces en cada curso se le dan 4 o 5 perspectivas diferentes sobre un mismo problema, se les hace pensar críticamente, entonces cada uno tiene su idea o se va formando su idea,
Y esto, según Kuhn, es nocivo para las ciencias, no quizás para los individuos, pero él piensa en la ciencia. ¿Por qué? Porque son discusiones interminables. Es decir, las discusiones epistemológicas y filosóficas son interminables, no se pueden saldar. Entonces, como no se pueden saldar, generación tras generación, una y otra vez se vuelve a discutir si esto es así, esto es allá, Esto es lo que evita el proceso de formación de las ciencias maduras, que al dogmatizar o al generar un individuo dogmático, lo que hace es quitarle toda problemática, toda incertidumbre y todo espíritu crítico más allá de su focalización en los problemas concretos que les presenta su propia disciplina. Por eso me interesó traer esto de Galbraith. Galbraith es un economista. La economía está ahí como con un pie en las ciencias duras y en otro en las ciencias blandas, o un pie en las ciencias maduras y otro en las inmaduras, pero eso es una discusión aparte. ¿Verdad? Pero justamente esta es la idea. Creo que resume, sin quererlo, por cierto, porque no me parece que esté dándole un espaldarazo a Feyerabend, pero resume bastante lo que dijimos de acá de Feyerabend, ¿verdad? Es decir, excluye y no incluye. ¿Y al excluir qué hace? Bueno, al excluir están los que saben y los que no. Y los que saben pueden hablar y los que no deben callar. Y deben aceptar lo que dicen los que saben lo que dicen. Esto genera jerarquías, élites, autoritarismo. Y bueno, evidentemente a Feyerabend, tampoco a Galbraith, desde luego, esto evidentemente no les resulta un ideal o algo que no deba problematizarse. Para Kuhn, no sé si era ideal o no, pero no lo problematizaba, como otras tantas cosas que no problematizaba, ¿verdad? No problematizó el problema. A lo que le interesaba a Kuhn básicamente era generar una ciencia eficaz. Y por cierto que hay ciencia eficaz, generar. Explicar la eficacia de la ciencia existente, que no la inventó la ciencia, obviamente. Y obviamente de eso nadie duda. Esto está en un libro de Feyerabend ya posterior a Contra el Método. No se los pasamos, no creo que valga la pena pasárselos, pero creí interesante introducirlos, son apenas 2 o 3 diapositivas, porque complementa un poco lo que venimos diciendo y creo que redondea el tema de una manera adecuada. Y nos dice así Feyerabend en este libro que se llama Adiós a la razón. Adiós a la razón excluyente, esa razón de la que estamos hablando. Conseguir saber cosas es una empresa difícil y solo unos pocos tienen tiempo y disposición para ello. Esta es la razón por la cual necesitamos grupos especiales de gente especialmente preparada. O sea, no está en contra de los científicos, ni de los expertos. Estoy de acuerdo en que necesitamos expertos, pero la cuestión es, ¿cómo procederían esos expertos frente a problemas sociales? Siempre se procede, o sea, siempre es gente inserta en comunidades que responde a demandas de la comunidad. ¿Cómo han de ser juzgados sus resultados? ¿Y quién tiene que decidir al respecto? Ya vimos en la clase pasada cómo deposita en última instancia, Feyerabend el peso de la responsabilidad de la decisión en los ciudadanos. Por supuesto, no. Los ciudadanos además tienen que tener un proceso paralelo de empoderamiento. ¿Qué quiere decir empoderamiento? Si no simplemente ser sujetos pasivos que le dicen, ahora vaya para acá, ahora use tapaboca, ahora sáqueselo, ahora vacúnese con esto, ahora deje de vacunarse con aquello. Ahora coma naranja porque es buena, mañana deja de comerla porque es mala. Y entonces va y hace esto y deja de hacer aquello. No. Un ciudadano empoderado es un ciudadano que, más allá de que sea respetuoso de las directivas, empoderado no quiere decir que sea un rebelde sin causa. Pero quiere decir que puede juzgar, debe juzgar con su propio costadito autonómico y de pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué alguien no me explica mejor todo esto? ¿Por qué no me explican los cambios de rumbo? Así yo puedo tomar una decisión, en definitiva.
sobre qué es lo que mi colectivo, yo en un colectivo, no existe el individuo solo, aislado por supuesto, debemos realizar. Feyerabend no se extendió demasiado, claro, ningún autor puede hablar sobre todo, pero el tema del empoderamiento ciudadano, en este sentido y en muchos otros, por supuesto, es un tema hoy muy en el candelero. Es decir, no el ciudadano que le dicen a quién hay que votar porque se lo dice su caudillo de toda la vida, qué debe comprar porque se lo dice la publicidad de un creativo publicitario en la televisión, o en la radio, tanto da, yo qué sé. ¿Qué debe usar o qué debe vacunarse? Pues se lo dice un experto científico. Y lo hace. Eso es inmadurez. Eso es simplemente ser un sujeto pasivo, receptor de directivas. Un sujeto empoderado es un sujeto que, en la medida de sus posibilidades, no va a ser experto en física, ni en química, ni en política. Ninguno es experto en todo, por supuesto, ¿verdad? Tiene capacidad y autonomía de pensamiento, pero para eso hay que producirse la autonomía. No viene sola, no nacemos con ella. Es otro tema que me gusta mucho y que trabajo, pero en otros ámbitos. Entonces, sí. En arquitectura, Manuel Castells, el catalán, Sí. habla un poco de eso, del empoderamiento en la ciudad y arranca hablando, no me acuerdo ahora el libro, pero arranca hablando de él y sigue su análisis. Sí, sí, claro. Digamos que es una perspectiva que cada vez cobra más fuerza. Sí, a ver, siempre la tuvo. Capaz que tenía otros nombres, ¿verdad? Pero el empoderamiento ciudadano, obviamente muchas décadas, justamente, yo, para no expandirme mucho en el campo concreto de la ciencia y la tecnología, quiere decir que el sujeto es un sujeto de decisión responsable, ¿verdad? Y que para ello deba informarse y deba exigir información. Yo recuerdo, y ustedes también lo recordarán, la triste situación que vivimos cuando Botnia 1 o UPM 1, ¿verdad? Que se cortaban los puentes y toda esa historia, porque de un lado sostenían de que iban a nacer peces con 10 cabezas y niños con 3 cabezas y qué sé yo, y de otro lado que estaba todo bien, que no pasaba nada, que todo eso era mentira, y lo que se hacía era camisetear de un lado y de otro. Y como ciudadanos nunca nos pudimos enterar a fondo de perjuicios, de beneficios eventualmente, ¿verdad? Siempre esa información fue o librada muy en cuentagotas o nunca dicha. Como ciudadanos tenemos que exigir esa información. Y después protestaremos contra UPM o contra el ferrocarril central o contra, yo qué sé, no tanto da, contra Peñón y Nacional. No importa. Es tener la información que nos permita tomar una posición responsable. Y bueno, sí, Castells, por supuesto, hace mucho hincapié en eso. Y además Castells deposita, a mi juicio, un poco de ingenuidad. Luego fue cambiando, ¿eh? No sé de qué texto de Castells me estás hablando. No me acuerdo si es el animal público o animal urbano. Un texto no breve, me acuerdo ¿no? el título. Después él escribe un libro muy grande, muy gordo, uno de los últimos grandes textos que escribe, que se llama Comunicación y Poder, donde a mi juicio, a ver, no es que nunca la haya tenido, pero toma un poco más de conciencia de nuestra condición de rebaño, ¿no? Y precisamente cómo el empoderamiento es clave, ¿verdad? No es sencillo, ¿no? Pero es clave. El animal público. El animal público, bueno, se le puede llamar de muchas maneras, sin duda, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo y volviendo al campo científico, que es obviamente sobre el que trabajó básicamente Feyerabend, la elección de un programa de investigación es una apuesta, pero es una apuesta cuyo resultado no puede ser comprobado. La apuesta es pagada por los ciudadanos. Eso ya lo hemos hablado la clase pasada, ¿no? La ciencia no es gratis. La universidad no es gratis. Esto lo paga la gente. Incluso mucha gente que no tiene ni siquiera idea de que hay universidad o que hay un motul.
Entonces estas apuestas hay que tomarlas muy responsablemente. Mi sueldo lo paga la gente. Acá donde estoy, en la Facultad de Información y Comunicación, un lugar precioso, muy cómodo para trabajar, lo ha pagado la gente. Entonces, digamos, esa responsabilidad por parte de nosotros debe ser de alguna manera no solamente comprendida y asumida, sino que estos mismos ciudadanos, claro, en la medida que puedan empoderarse, que se les permita incluso empoderarse, tienen que poder responder dignamente. Y dice, la apuesta es pagada por los ciudadanos. Puede afectar sus vidas y las de generaciones futuras. Ahora bien, si tenemos cierta seguridad de que existe un grupo de personas que por su entrenamiento son capaces de elegir alternativas que implicarán grandes beneficios para todos, entonces nos inclinaríamos a pagarles y a dejarles actuar sin más control durante largos periodos de tiempo. Los expertos, que obviamente Feyerabend critica. No existe tal seguridad, nos dice Feyerabend, ni por motivos teóricos ni por otros personales. Hemos de concluir que en una democracia, la elección de programas de investigación en todas las ciencias es una tarea en la que deben poder participar todos los ciudadanos. Es decir, creo que en esta tradición que arranca con el positivismo, en esta tradición creo, ojo, no es el primero en decirlo, no es el quien lo dice mejor, pero en esta tradición, que es la visión estándar de corte positivista que se da cuando se da un curso de introducción a la epistemología, después habría que discutir por qué damos esto y no otras cosas, por qué no damos, por ejemplo, a Moren, pero es otra historia. En esta tradición creo que es el primero que se anima a afirmar cosas como esta. Que claro, le pone los pelos de punta a los científicos. En mi caso no, pues soy pelado. Pero le pone los pelos de punta a los científicos. ¿Cómo? ¿Cómo va a elegir doña María y don José si hago un programa de investigación en energía nuclear? No tiene ni idea de lo que es un núcleo. No, es verdad, no tiene. Lamentablemente no tiene. Entonces hay que preguntarse por qué no la tiene. Y cómo deberían tenerla. Y eso resulta en un empoderamiento. Y si eso resulta en un empoderamiento. Ya para finalizar, una última diapositiva. Todas estas son de Adiós a la razón, que es un libro, digamos, más político, si se quiere, que contra el método, tratado contra el método. Esta democratización de la ciencia y de otras formas de conocimiento no hará desaparecer las lagunas. Dadas estas lagunas, el curso más racional de acción a tomar es, si debe existir una elección, pero no hay garantía de éxito, entonces la elección deberá dejarse a aquellos que paguen la política elegida y que sufran sus consecuencias. En tales circunstancias, dejar la ciencia a los científicos significaría abandonar nuestra responsabilidad ante una de las instituciones más poderosas y, si no se toman grandes precauciones, también mortales de nuestro medio. Mortal para las mentes, tanto como para los cuerpos. Yo creo que es un lindo cierre. Se coincidirá o no con Feyerabend, se coincidirá parcialmente. Esto no es la Biblia, justamente es lo que diría Feyerabend, esto quiere ser, en todo caso, una antibiblia, o sea, o antisacralización de una perspectiva. Pero creo que es un autor interesante para pensar, que nos hace pensar y que de lleno se mete en los vínculos entre ciencia, sociedad, etc. Vínculos que, ya les voy adelantando entonces para la clase que viene, vamos a comenzar a explorar mucho más, o un poco más, no mucho más, tampoco nos sobra el tiempo, a partir de la clase que viene, con una serie de diapositivas, que voy a ver si las puedo subir, no sé si vale mucho la pena, no van a ir acompañadas de texto, pero sí voy a pedirle a Laura que las suba, esas diapositivas, las van a tener disponibles de la semana que viene. Porque lo que vamos a hacer justamente es esa especie de, como les decía hoy, de recapitulación, me está costando esta palabra hoy, y crítica de todo este periodo que venimos viendo, a través de otros autores, de otras opiniones
y donde ya empiece a jugar un poco más fuertemente algunos autores provenientes de la sociología de la ciencia, donde todas estas cosas que propone Feyerabend les son más familiares, lo que no quiere decir que coincidan con Feyerabend, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Supongo que nos va a llevar toda la clase. Y la última clase, que es la clase que viene no hay clases, o sea, el 30 de octubre no hay clases, eso se acuerdan, ¿no? Eso está claro. 30 de octubre habíamos acordado, yo tengo una conferencia, soy moderador de una conferencia sobre eutanasia y laicidad, a la misma hora, estaba comprometida desde hace ya como 2 o 3 meses, porque hay muchos participantes de muchos lugares, no voy a poder estar. O sea, 30 de octubre, por favor, ya lo habíamos avisado, pero agéndelo, no va a haber clase. Cuando recuperemos las clases, es decir, el 6 de noviembre y 13 de noviembre, que son las próximas 2 clases que vamos a tener, en la del 6 de noviembre vamos a ver esta recapitulación crítica de lo que hemos venido viendo hasta ahora, y el 13 de noviembre vamos a ver una introducción apenas a otra perspectiva también crítica de esta perspectiva positivista, que son los estudios CTS, como se les llama, estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. En eso sí ya tienen material cargado, pero para la próxima clase, que es reitero, el 6 de noviembre, ahí lo que vamos a hacer es trabajar meramente con una diapositiva. Hay algunos autores, y si alguno de ustedes está interesado en alguno de ellos que vamos a tratar y que voy a referenciar y a comentarles, etc., simplemente me envían un mail y yo se los mando porque los tengo todos digitales. Pero en principio no quise cargar más de lectura porque si no es abrumador todo esto. Así que bueno, muchas gracias por el día de hoy. Me disculpo de vuelta por la tardanza en arrancar. Prometo que no va a volver a suceder. Se me superpusieron 2 cosas. Y recuerden, insisto, 6 de noviembre, próxima clase, recapitulación crítica de lo visto hasta ahora. Hasta acá entonces. ¿Alguna pregunta? No sé, perdón, algún comentario, capaz que querían comentar alguna cosa. Y yo me estaba yendo muy de apuro. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieren insultarme? No sé, yo acepto todo ese tipo de cosas. Hoy comentaba a unos colegas en esa reunión en la cual se me juntaron las dos, que yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, además de la Facultad de Información y Comunicación. Y en Ingeniería estamos dando varios cursos, pero uno de los cursos es de Economía. Y a mí me tocó dar una parte de Historia Económica, que es el pedacito de Economía que manejo un poquito mejor. Y hice un par de clases y esas clases todavía se suben a EVA grabadas porque son mucha gente, hay como 1000 inscritos. Entonces grabamos la clase, la subimos y después recibimos, obviamente, devoluciones a través del foro. Y en el foro había 2 devoluciones seguidas de un estudiante un tanto díscolo que en las 2 me acusaba de mentiroso. Me decía directamente: Jorge Rasner, sos un mentiroso. Así que si me insultan, yo después le respondí intentando mostrarle por qué al menos no me consideraba un mentiroso, aunque puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero así que si me insultan no me enojo demasiado porque estoy acostumbrado. O sea que, ¿tienen comentarios o alguna cosa para hacer? ¿No? Bien, entonces sí, nos despedimos hasta el 6 de noviembre. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta la próxima. Luego. Chao. Chao, chao. Gracias.